Te preparas para escuchar crónicas de ultratumba, relatos de aparecidos y testimonios de encuentros con lo desconocido. Gran parte de estas aterradoras vivencias pertenecen a personas que antes de esto no creían en nada. Eran escépticos que, antes de experimentar un suceso paranormal real, sintonizaban este espacio por mero entretenimiento. Y quién sabe, tal vez ese sea justamente tu caso hoy. No, es mi intención asustarte, pero podrías convertirte muy pronto en la nueva voz que narre su pesadilla en historias de medianoche. Todo comenzó hace unas cuantas semanas, a principios de enero, cuando empezaron a manifestarse sucesos sumamente extraños en el interior de mi casa. Hoy quiero compartirlos con ustedes y vaya, eh, sé perfectamente que muchos me van a recriminar que debí haberlo visto venir desde un principio, en especial porque sigo el canal de historias de medianoche desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, muy en el fondo, uno siempre vive con la idea de que estas cosas no existen y de que a nosotros jamás nos pasará algo semejante. Tengo 24 años y comparto techo con mi padre y mi madrastra, una mujer maravillosa a quien de verdad considero mi madre. También vive con nosotros mi hermanita de 7 años, que es mi adoración entera. Cerca de nuestro hogar se instala un mercado ambulante, uno de esos tradicionales tianguis sobre ruedas que cierran la calle una vez por semana. Por alguna extraña razón a mi hermanita le fascina recorrer sus puestos buscando juguetes antiguos o pequeños objetos curiosos para su colección. Como paso buena parte del tiempo haciendo teletrabajo y programando desde mi computadora, suelo ser yo quien va a recoger a mi hermana de la escuela casi todos los días. Cuando coincide con el día de mercado, siempre me ruega que vayamos a dar una vuelta para ver qué tesoro se encuentra. Sin embargo, los hechos que les voy a relatar ocurrieron en enero, justo cuando ella cayó enferma. Mi madrastra pidió unos días libres en el empleo para poder quedarse a cuidarla. En una de esas tardes mi hermana nos pidió el favor de que fuéramos a su colegio a la hora de salida para entregarle un cuaderno de apuntes a una de sus mejores amigas y también para recoger una evaluación que le tenía su maestra. Así lo hicimos. Mientras la pequeña descansaba profundamente, recuperaba fuerzas en casa, mi madrastra y yo fuimos a la escuela. Como ese día se ponía el mercado sobre ruedas, decidimos pasar rápidamente por ahí a ver qué detalle podíamos comprarle para alegrarle el día y animarla un poco. En uno de los puestos de antigüedades vimos lámparas viejas, pinturas, álbumes de fotografías antiguas y varios juguetes de época. Entre todo aquello nos llamó la atención una hermosa casita de muñecas. Estaba preciosa y al preguntar el costo nos llevamos una sorpresa. Nos la ofrecieron en 800 pesos, que son poco más de $40. Aunque era una cantidad elevada para un juguete de ese tipo, considerando el excelente estado en que se encontraba y lo mucho que iba a entusiasmar a mi hermanita, el gasto valía totalmente la pena. Ella ya se estaba recuperando y le faltaba muy poco para poder volver a sus clases cotidianas. Le dejamos aquella casita de juguete justo al lado de su cama para que la viera en cuanto despertara. La fiebre la había dejado tan agotada y sin fuerzas que se la pasaba durmiendo la mayor parte del día. Esa tarde salí a una reunión de trabajo con unos clientes y luego me reuní con un amigo en la zona centro. Regresé a mi casa alrededor de las 8 de la noche. Al entrar, escuché que mi hermanita ya andaba corriendo en su habitación, lo cual me llenó de alegría. Me acerqué con entusiasmo para saludarla y llamé suavemente a su puerta. Noté como en ese preciso instante todo el ruido cesó de golpe y ella se quedó inmóvil. Le dije en tono de broma que ya la había oído, que no se hiciera la enferma porque a partir de ahora le tocaría ayudarme de nuevo con los deberes de la casa, ya que no pensaba seguir haciendo los quehaceres que le correspondían. Obviamente solo quería hacerla reír, pero no obtuve ninguna respuesta de su parte. Decidí no molestarla más y caminé hacia mi propio cuarto. Fue entonces cuando la escuché correr nuevamente. Pensé que
Tal vez simplemente no tenía ganas de platicar conmigo. Me senté frente al monitor para avanzar con mi trabajo y en ese instante vi una notificación parpadear en la pantalla de WhatsApp. Al abrir el chat descubrí que me escribía mi padre. Me explicaba que apenas había vuelto a casa. Al acercarse a saludar a mi hermana, notó que ardía en calentura. Sin pensarlo dos veces, la llevaron de urgencia a la clínica. Angustiado, le pregunté en dónde se encontraban en ese preciso instante y me respondió que los tres seguían esperando ahí, pero que me mandarían un texto apenas vinieran de vuelta. Dejé mi recámara de inmediato y corrí al cuarto de mi hermana para ver cómo estaba todo. Me topé con un caos absoluto. Su ropa y pertenencias estaban regadas por el suelo, y los cajones de su cómoda permanecían abiertos de par en par. Me puse a ordenar aquel desastre, intentando convencerme de que mis padres habían buscado desesperadamente alguna prenda o documento antes de salir disparados hacia urgencias. Mi mente se negaba por completo a aceptar que aquello pudiera ser obra de algo siniestro. ¿Por qué nos aferramos tanto a la negación? ¿Por qué fabricamos explicaciones absurdas en nuestro cerebro antes de siquiera considerar que estamos frente a una manifestación aterradora que escapa a toda lógica o explicación científica? Cerca de las 10 de la noche mis padres regresaron. Mi hermana corrió a rodearme con sus brazos. Se le notaba un semblante más aliviado. Me preguntó con voz suave si podía quedarse a dormir en mi habitación. No dudé en decirle que sí, y se acomodó de inmediato en mi colchón. Mientras ella descansaba, yo continué picando código frente a la computadora hasta altas horas de la madrugada. Me coloqué los auriculares con el volumen a tope, pues es mi única manera de concentrarme plenamente al programar. Sin embargo, entre canción y canción, me pareció oír pisadas apresuradas, como si alguien anduviera corriendo de un lado a otro en la planta baja. Al despertar al día siguiente, aquellos temores nocturnos se habían esfumado por completo de mi mente. Todo lo que había experimentado la noche previa parecía un simple delirio. Incluso me causaba cierta gracia y me mofaba de mis propios nervios de la víspera. Lo verdaderamente crucial en ese momento era estar al pendiente de mi pequeña para que terminara de sanar. Las jornadas posteriores transcurrieron bajo una rutina parecida. Al dar las 10 o 10:30 de la noche, ella tocaba mi puerta suplicando pasar la noche a mi lado, algo a lo que yo siempre accedía gustoso. No me causaba ninguna molestia, y así podía vigilar su estado. Habían transcurrido unos 3 o 4 días sin que su salud mostrara mejoría. Aquella velada en particular, decidí meterme a la cama temprano. No tenía pendientes laborales pendientes. De pronto percibí cómo la puerta se abría con suavidad y alguien se recostaba a mis espaldas, en total silencio. Sin voltear, le susurré que descansara bien. Transcurrieron apenas unos instantes cuando oí los pasos de mi madrastra que transitaba a lo largo del corredor. Su voz resonó con total nitidez en la penumbra. Ya apágale y duérmete, de lo contrario no vas a sanar. Pronunció esas palabras dirigiéndose hacia la habitación de mi hermana, creyendo que ella seguía en su propio dormitorio. Desconcertado, alcé la voz desde las cobijas y llamé a mi madrastra para pedirle que se asomara a mi cuarto. Ella empujó la puerta con lentitud y de inmediato le solicité que encendiera la lámpara. Al iluminarse la estancia, ahogó un grito de terror con la mano, temerosa de perturbar el sueño de mi hermana, quien dormía profundamente a mi espalda. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora le interrogué: ¿con quién estabas hablando allá afuera? Ella caminó temblorosa hacia la cama, estirando los dedos casi al punto de rozarla para cerciorarse de que de verdad se trataba de su silueta real. Con el rostro pálido, me suplicó en un susurro que la acompañara afuera. Me pidió que fuéramos juntos a inspeccionar la recámara de mi hermana. Al entrar, todo lucía completamente deshabitado y en perfecto orden. Sin embargo, presa del pánico, decidió despertar a mi padre para relatarnos con lujo de detalle la espantosa escena que acababa de presenciar. Mi padre se había ido a dormir muy temprano esa noche, ya que debía levantarse a las 4 de la madrugada para iniciar su jornada laboral. Como ya daban las 11,
Ella se había quedado viendo la televisión en la estancia principal para no perturbar su sueño. En un momento dado, sintió ganas de ir al sanitario. Al pasar por el pasillo, notó que la puerta de la habitación de mi hermana estaba entornada. Por inercia pura, echó una mirada rápida hacia el interior de la recámara. Ahí, entre las sombras, divisó una figura idéntica a mi hermana. Jura solemnemente haberla contemplado de pie sobre el colchón, inmóvil, con los brazos rígidamente abiertos a los costados, emulando la inquietante postura de un espantapájaros bajo la penumbra. Con molestia y extrañeza, le ordenó que se dejara de juegos tontos y se dispusiera a descansar para reponerse de la enfermedad. Pero aquella perturbadora silueta que yacía en el cuarto ni siquiera tenía motor. Justo en ese momento mi mamá me oyó gritarle desde mi habitación. Yo estaba absolutamente convencida de que había un intruso en el cuarto de mi hermana. Una presencia, humana o no, que no mostraba el menor temor a ser descubierta. Sin embargo, al inspeccionar la habitación una vez más, no encontramos nada inusual. Pero mi padre, intrigado, fijó su atención en aquella casa de muñecas. Le explicamos que se la habíamos regalado a mi hermanita hacía apenas unos días, tras haberla comprado en el mercado. Sin decir una sola palabra, él simplemente la tomó, se subió al carro de inmediato y regresó un rato después sin el juguete. Mi papá es sumamente escéptico con lo paranormal, pero como jamás había pasado nada extraño en el hogar, dedujo que aquel juguete era la única novedad perturbadora en esos días. Pero, ¿saben qué es lo más escalofriante de toda esta historia? Desde esa misma noche, mi hermana se recuperó y la tranquilidad volvió a la casa. Sin embargo, una tarde de febrero, mientras mi hermanita y yo regresábamos a pie de la escuela, de repente ella intentó atravesar la calle corriendo como si un pavor repentino la empujara. Justo en ese momento, íbamos pasando frente a aquel puesto de cosas usadas y la casa de muñecas estaba allí de nuevo. Hola a todos, qué gran placer saludarlos. Mi nombre es Surya y ha llegado el momento de adentrarnos una vez más en estas historias de medianoche. Hola, querida comunidad. Confieso que tenía muchísimas ganas de compartir este relato con ustedes desde hace tiempo, pero no me había atrevido a dar el paso. Solo ahora, al volver de un viaje fuera de la ciudad, encontré el valor. Durante gran parte de mi vida cargué con temores profundos, como ese miedo constante a quedarme a solas en casa después de las 6 o 7 de la tarde, cuando el sol se ocultaba y la luna comenzaba a brillar. Me aterraba por completo salir al patio de atrás sin compañía en la madrugada. En las noches apenas lograba sostener la mirada en el umbral. Mi habitación está pegada a ese patio trasero. Cuando comenzó la pandemia, empecé a compartirla con mi hermano, pues me vi obligado a volver a la casa de mis padres para llevar mis clases virtuales. Así fue como mi hermano y yo terminamos durmiendo en el mismo dormitorio. Él sufría de mucho calor por las noches, de modo que insistía en mantener la puerta abierta de par en par, pero, por una corazonada inexplicable, yo le rogaba que no lo hiciera. Algo dentro de mí me advertía que esa puerta debía permanecer cerrada. Para lograrlo, usaba el frío como mi pretexto de siempre. Me ponía ropa muy abrigadora y me tapaba con el doble de mantas que él con tal de sostener mi mentira. En realidad, lo único que deseaba desesperadamente era que la puerta no se quedara abierta, pues cargaba con el presentimiento constante de que había alguien al acecho. Cada noche, al apagar la luz para intentar dormir, percibía una presencia al otro lado de la madera, una entidad silenciosa que me robaba el sueño y de la cual nunca le hablé a nadie por temor. No quería que me tacharan de demente o que se burlaran de mí descartando lo que sentía. Intenté ignorar aquella pesadez por mucho tiempo. Sin embargo, cuando la puerta quedaba abierta y yo le daba la espalda, el horror se volvía asfixiante, como si tuviera la absoluta certeza de que algo me vigilaba de forma permanente desde la negrura del pasillo,
Por fortuna, con el paso de los meses, mi hermano terminó por ceder a mi insistencia y nos acostumbramos a dormir con la puerta cerrada. A pesar de eso, mi terror seguía intacto, un miedo completamente irracional e inexplicable que no lograba descifrar. Una noche, mis papás me pidieron que saliera a llenar los botes de agua en el patio. Como me encontraba con unos amigos en ese momento, les rogué que me acompañaran a hacerlo. Los depósitos estaban en la parte trasera de la casa, y me daba pánico. No tenía el valor de salir a ese patio a solas. Ellos me hicieron compañía y así logré hacerlo sin ninguna dificultad. El problema fue cuando quisieron saber a qué le temía exactamente. Me quedé en blanco, incapaz de dar una explicación. No hallaba la manera de confesarles que apenas le daba la espalda a esa parte de la casa, me invadía una urgencia incontrolable de girarme para prender la luz o simplemente salir corriendo hacia la entrada. Era un impulso irracional, algo que ni yo mismo podía comprender. Una sensación helada que me dominaba sin que tuviera la menor idea de dónde venía, así que no me quedó de otra más que inventarme un pretexto. Les aseguré que le tenía pavor a la penumbra y que ese rincón en específico resultaba demasiado tétrico de noche. Se lo tragaron. Supongo que influyó el hecho de que estuviera plagado de vegetación espesa y árboles que, a altas horas de la madrugada, adquieren un aspecto verdaderamente aterrador. Tengo muy grabada una víspera navideña. Estaba por cumplir los 18 años y mi madre, sintiéndose sumamente melancólica, empezó a desenterrar viejos recuerdos del baúl de la memoria, y es que para ella yo seguía siendo su pequeño consentido. Mis hermanos comenzaron a relatar historias graciosas de mi infancia, como aquella ocasión en que llené de huellas de pintura toda la pared de la sala. Mi padre, lejos de enfurecerse o castigarme, decidió estampar también sus manos, y pronto mis hermanos hicieron exactamente lo mismo. Me interrogaron sobre si guardaba memoria de esa travesura, y la verdad es que sí, pero con un matiz bastante peculiar de aquel día. Justo cuando todos terminaron de plasmar sus palmas en el muro, hubo una silueta en particular que me perturbó. Estaba marcada casi tocando el techo, pero curiosamente tenía las dimensiones de mi propia mano. Era la más pequeña de todas. Les pregunté si recordaban ese extraño detalle. Me respondieron, muy quitados de la pena, que yo mismo la había puesto allí, que formaba parte de las travesuras que hice antes de que ellos me descubrieran. El problema es que, como ya les mencioné, la huella rozaba el techo. En ese tiempo yo apenas tenía 7 años. Mi estatura no superaba el metro de altura, pero lo verdaderamente inquietante de esa marca era su forma. Se notaban unas siluetas afiladas idénticas a unas garras. Mi padre intervino diciendo que me había levantado en hombros para que colocara mi palma sobre el trazo y comprobar que coincidía a la perfección. Sin embargo, el hecho de que necesitara su ayuda para alcanzar tal altura demostraba que era físicamente imposible que yo lo hubiera logrado sin nadie. Conforme desenterraba este recuerdo, un frío me recorrió la espalda. Les insistí en que, bajo ninguna circunstancia, pude haber sido el autor de esa marca. Entonces, ¿de quién era esa mano?, pregunté intranquilo. Mis dudas solo provocaron las burlas de la familia, hasta que mi hermana mayor tomó la palabra y soltó entre risas. ¿No me digas que la pintó tu famoso amiguito? Las carcajadas no se hicieron esperar, aunque luego me miraron con curiosidad para saber si aún guardaba memoria de aquel ser. Les confesé con sinceridad que no, que en mi mente solo quedaba la vaga noción de haber tenido compañeros de juego invisibles. Ella asintió, explicándome que a eso se refería. Yo solía entablar largas conversaciones con la nada. Empezaron a relatarme cómo, en aquellos años, yo aseguraba constantemente estar jugando con ese ente, afirmando que lo contemplaba a cada instante. Conversábamos y compartíamos infinidad de travesuras juntos. Para toda la familia se trataba simplemente de una fantasía infantil sin nombre.
Yo jamás le puse un apodo, solo me limitaba a llamarlo mi amigo. Parecía la típica conducta inofensiva de cualquier niño de esa edad, pero mi hermana confesó que a ella siempre le dio una espina muy mala, una sensación de terror absoluto. Al notar su seriedad, quise saber el motivo. Me reveló que solía pasarme horas enteras inmóvil, sentado en medio de la cocina, con la mirada clavada fijamente en el patio trasero. Cuando se acercaba a interrogarme sobre qué estaba observando, yo respondía con total frialdad: a mi amigo. Los vellos se me pusieron de punta, pero disimulé mi pánico con una risa nerviosa y le insistí en saber el trasfondo de su temor. Ella guardó silencio, miró fijamente a mi madre y le suplicó que revelara la verdad. Y fue en ese preciso instante cuando mi mamá se armó de valor para relatarme, por fin, aquel oscuro secreto. Un suceso escalofriante que me tenía como protagonista y que la familia había mantenido en el más absoluto de los silencios, algo que, por fortuna, mi mente había sepultado en el olvido. Me contó que hace ya 20 años vivía al lado una vecina de muy escasos recursos. Con mucho trabajo, conseguía juntar para pagar el alquiler de una vivienda que carecía de servicios básicos como agua y electricidad. Así que mi madre, junto a otras mujeres de la cuadra, se organizaban constantemente para llevarle despensa y algunas monedas para subsistir. Me relató que en aquellos días en que mi mamá todavía estaba embarazada de mí, el hijo de esa vecina de al lado falleció decapitado en un terrible accidente de carro. El desgarrador llanto de la mujer se escuchaba en toda la cuadra y mi madre, conmovida, solo atinó a prestar el patio de atrás para realizar el velorio. Otra vecina se encargó de los preparativos y le aconsejó a mi mamá que se alejara de ahí, diciéndole que ese ambiente lleno de dolor no era nada bueno para su embarazo. Para ella solo había sido una desgracia muy lamentable, pero conforme fui creciendo, todo empezó a cobrar sentido para mí. Esa pesada sensación de ser observado en el patio cada noche, cada vez que dejaba la ventana o la puerta abierta, ese pánico constante a quedarme a oscuras o a darle la espalda a ese rincón estando solo. Mi hermana apenas tenía 6 años cuando ocurrió aquella tragedia, y tiempo después, cuando me observaba apuntar fijamente hacia el lugar donde habían velado el cadáver del niño, y me oía decir que estaba hablando con mi amigo, se moría de miedo. Al enterarme de todo esto, traté de disimular mi temor. Para mi familia aquello no pasaba de ser un vago recuerdo de cuando era chico, pero a mí era algo que me seguía atormentando una noche tras otra. Recuerdo que ya casi daban las 3 de la madrugada de aquel día, y yo seguía despierto en la cocina. De pronto un sonido extraño me heló la sangre. Escuché cómo, al otro lado de la puerta, alguien luchaba por respirar, como si tuviera algo atragantado en la garganta. Le bajé al volumen de la música que traía puesta y ahí lo oí otra vez de manera sumamente nítida. No podía ser ninguno de los míos, pues todos descansaban en sus habitaciones. El único que se encontraba cerca era mi hermano, quien tenía su puerta entreabierta y a quien claramente podía oír roncando. Ocurrieron muchos otros sucesos extraños en esa vivienda, situaciones que me hacían dudar y pensar que de verdad rondaba un alma en el patio trasero, un ser que por alguna razón estaba conectado a mí. Con el tiempo, no solo confirmé que mis sospechas eran ciertas, sino también que aquella presencia no se limitaba únicamente a los muros de mi hogar. Resulta que fuimos de excursión con la escuela, un viaje largo por carretera. Cuando arribamos a nuestro destino, todo lucía de lo más normal. Durante la primera velada no hubo ningún inconveniente, hasta que un ruido particular captó por completo mi atención. Mientras me tomaba una ducha en el baño del hotel, me pareció escuchar con total claridad que alguien me llamaba por mi tercer nombre, un apelativo que prácticamente nadie en mi vida conoce. Pregunté en voz alta qué se les ofrecía, dando por hecho que se trataba de mi compañero de cuarto,
Con el constante caer del agua no logré distinguir ninguna respuesta, así que al salir de bañarme le cuestioné qué era lo que quería. Su rostro reflejaba el mismo desconcierto que el mío, y me juró que él no me había hablado, que ni siquiera se había levantado de la cama donde miraba la televisión. Aquello comenzó a inquietarme de verdad, pero la verdadera pesadilla llegó durante la segunda noche, cuando percibí unas pisadas pesadas provenientes del piso superior. Como el techo era de madera, se sentía perfectamente cómo andaban de un lado a otro y arrastraban objetos pesados constantemente. Me enfadé mucho porque a esas horas de la madrugada resultaba muy imprudente que estuvieran haciendo tanto alboroto, por lo que al amanecer decidí acudir a la recepción para averiguar quién se hospedaba en la habitación de arriba. Tras consultar el sistema, el recepcionista me aseguró que ese cuarto había estado completamente vacío la noche anterior. Intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido producto de un mal descanso, de esos momentos en que uno despierta confundido y el propio cansancio te hace imaginar ruidos extraños. Sin embargo, las cosas no se detuvieron ahí. Ya entrada la noche, un ruido repentino nos despertó de golpe a mi compañero y a mí. Alguien estaba tocando a nuestra puerta. Nos levantamos de inmediato a abrir, pero al asomarnos no vimos a un alma. Segundos después, los golpes volvieron a sonar. Corrimos a toda prisa para abrir, pero nuevamente pasillo se encontraba desierto. Decidimos regresar a la cama y tratar de ignorar lo que pasaba, pensando que sin duda se trataba de una broma de muy mal gusto, pero el golpe en la puerta retumbó de nuevo. Ahí supimos que esa pesadilla no iba a terminar. Lleno de rabia, fui directo a la recepción para exigir que me dejaran revisar las grabaciones de seguridad del pasillo. Tratando de respirar hondo, les conté que alguien no paraba de azotar la puerta de nuestro cuarto de una forma desesperada para luego huir y de inmediato esconderse de nosotros. Sin embargo, al mirar los monitores, no había absolutamente nadie frente a nuestra entrada. Pasaron horas de video hacia atrás y lo único que aparecía en las imágenes era yo saliendo de la habitación y caminando con paso firme hacia el ascensor. Volví al cuarto con la mente hecha un caos y traté de conciliar el sueño, pero esos golpes sordos continuaron resonando a intervalos durante toda la madrugada. No nos quedó de otra más que ignorarlos hasta que salió el sol. Para demostrar que no estábamos perdiendo la cabeza, mi compañero grabó el sonido con su teléfono y se lo enseñó al maestro al día siguiente como una prueba innegable de lo que habíamos vivido. Las jornadas posteriores transcurrieron con cierta calma. Todo parecía normal, hasta que llegó el viaje de vuelta. Eran casi las 11 de la noche en la carretera. El silencio en el autobús era total. Todos descansaban plácidamente, menos yo. La ruta estaba sumida en una penumbra absoluta mientras yo escuchaba un capítulo de relatos de misterio donde relataban la aparición de un espectro femenino cubierto por un manto escarlata. Estaba sumergido en el relato cuando, de golpe, una silueta humana se cruzó en medio del camino. Solté un grito ahogado para alertar al conductor. Aunque él pareció no haber captado nada, pisó el freno de inmediato. Su copiloto se giró preocupado para mirarme, visiblemente inquieto al notar cómo se me había ido la sangre del rostro. Mientras el chofer descendía del vehículo para inspeccionar la zona, yo trataba de articular palabras, explicándoles a todos que acababa de ver a un sujeto cruzarse intempestivamente, que por poco terminábamos arrollándolo. Les aseguraba que alguien había saltado directo de la maleza hacia el asfalto, interponiéndose en nuestro trayecto, quedando a escasos 2 metros de la defensa. Estuvimos a nada de impactarlo. Ante la insistencia del maestro sobre su aspecto, le describía una figura de gran estatura que parecía estar empapada. El docente y la tripulación del autobús rastrearon los alrededores entre las ramas espinosas durante varios minutos, sin hallar el menor rastro de vida silvestre o humana en esa desolada sección de la ruta. El pánico se apoderó por completo de mí. El frío me calaba los huesos y comencé a ponerme
realmente histérico. Mi compañero me estrechó en un abrazo reconfortante y me ofreció su hombro para intentar descansar durante el trayecto. Solo a él me atreví a susurrarle un perturbador detalle sobre aquel ser que vi correr. Carecía de cabeza. Ya transcurrieron varios días desde nuestro retorno. Al principio sentí mucho temor de relatar esta vivencia, así como lo ocurrido con mi compañero o esa extraña energía que siempre ronda mi jardín trasero. Pero ver a esa entidad en la autopista cambió todo. Siento que esto no tiene intenciones de detenerse. Hago mi mayor esfuerzo, de verdad, por ahuyentar la idea de que se trate de aquel muchacho cuyo cuerpo prepararon en mi patio. Sé muy bien que él era apenas un niño y las apariciones recientes corresponden a un ser extremadamente alto y escuálido, pero que comparte esa misma y aterradora ausencia de cráneo. Con este misterio cerramos nuestro relato de hoy. Si te apasionan las narraciones envueltas en misterio, las leyendas tétricas y las crónicas que te mantendrán con los ojos abiertos en la oscuridad, asegúrate de sintonizar nuevamente este rincón de historias de medianoche para desenterrar un nuevo relato en nuestra siguiente entrega. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora mismo, enciende la campana de alertas y embárcate con nosotros cada semana en un tenebroso viaje con rumbo directo hacia lo desconocido. Te agradezco por escuchar. Y no olvides esto: existen relatos que concluyen al apagar la pantalla, mientras que otros apenas están por comenzar. Que tengas una inquietante noche.